Vamos a dar paso al primero de ellos, que va a tratar precisamente sobre uno de los ejes de estas jornadas, que son las oportunidades de desarrollo profesional en ciberseguridad. Para ello, por supuesto, habrá que tratar la formación en ciberseguridad, qué opciones hay en la actualidad y cómo captar ese talento en ciberseguridad. Es importante contar con buenas prácticas para sensibilizar a los jóvenes en la importancia del mundo digital y las carreras tecnológicas con opción a futuro. Para tratar estos temas contamos con grandes expertos en este panel, que está liderado por José Antonio Rubio, que es miembro del Comité Organizador de Mujeres Líderes de las Américas e investigador y responsable de Seguridad de la Información y Privacidad de la Universidad Rey Juan Carlos. Pues muchas gracias por acompañarnos, José Antonio. Dejo que presentes a las participantes. En primer lugar, pues daros la bienvenida. Muchísimas gracias a INCIBE por la invitación para estar en este panel con todos ustedes y, por supuesto, a la ciudad de León por la acogida. Vamos a dar paso a un panel muy interesante, nos va a llevar una hora y espero que desde el público nos puedan trasladar preguntas e inquietudes. Este panel versa efectivamente, como se ha introducido, sobre oportunidades de desarrollo profesional en el ámbito de la ciberseguridad y para ello contamos con 4 grandes expertas profesionales de este ámbito que seguro que nos van a trasladar ideas muy interesantes. Y también traslado que Silvia Barrera, no sé si está en el público, cuando pueda, y si no, ya se incorporará cuando esté con nosotros. Voy a ir dando paso, voy a ir presentando a las ponentes. En primer lugar, contamos con Mar López. Mar es la jefa de la Oficina de Seguridad y Tecnologías de la Información del Departamento de Seguridad Nacional. Además, es la responsable de ciberseguridad y ostenta el cargo de secretaria del Consejo Nacional de Ciberseguridad. De igual modo, colabora en el desarrollo estratégico de la ciberseguridad a nivel nacional, entre cuyos trabajos caben destacar, por ejemplo, la participación en el desarrollo de la Estrategia de Seguridad Nacional y estrategias como ciberseguridad, seguridad marítima, en definitiva, temas muy candentes. Y de igual modo, y lo destaco porque es muy relevante, es miembro del Management Board de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información. Muchas gracias, Mar. Muchas gracias. De igual modo, contamos con Sandra Bardón. Ella es ingeniera superior de telecomunicaciones y entre su formación de posgrado se incluye, entre otros, el máster oficial en Seguridad de Información y Comunicaciones por la Universidad Europea. Tiene más de 9 años de experiencia en este mundo de la seguridad de TI y 6 de los cuales lleva trabajando en ISDEF. En principio, en concreto, con el Ministerio de Defensa y formando parte del Mando Conjunto de Ciberdefensa. Y cabe destacar su participación habitual en diversos ciberejercicios internacionales, la mayoría de los cuales los gestiona el Centro de Excelencia de Ciberdefensa de la OTAN. De igual modo, contamos con Silvia Barrera, ya la tenemos aquí. Silvia es inspectora de Policía Nacional y es la jefa de la sección técnica de la Unidad de Investigación Tecnológica. Es integrante de grupos de trabajo en Europol e Interpol, además de profesora de universidad en distintas materias. Es colaboradora del blog de A3 Media Digital, Internet, Ciudad con Ley, ganadora del premio Fundación Policía a Mejor Blog en 2016, además de autora del libro Claves de la Investigación en Redes Sociales. Y de igual modo ha sido distinguida con el Universitas Summa Cum Laude por Bureau Veritas a su labor de investigación y docencia. Y finalmente contamos con Karin Gali. Lleva más de 15 años trabajando en Microsoft en el área de soporte, donde ha trabajado con distintos productos como servidores web, proxy, redes, cualquier tipo de producto que nos podamos imaginar. Y de igual modo, dando soporte a administración de dispositivos desde la nube y aplicaciones móviles. Y de igual modo, desde hace varios meses, forma parte también del Spain Security que ha formado Microsoft. Por tanto, tenemos un panel muy interesante y vamos a empezar a sondear sobre este tema de las oportunidades de desarrollo. Y para eso empiezo con Mar. Mar, en tu opinión, ahora mismo, ¿cuál es el contexto del empleo en ciberseguridad y cómo se podría mejorar esa empleabilidad desde tu punto de vista? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, por supuesto, al auditorio, a mi compañera y compañero. Y yo me preguntaría, más que eso, es qué está pasando en el mercado, ¿no?
El mercado está cambiando, la tecnología ha cambiado todo, está cambiando la forma de hacer las cosas, las formas de trabajar. Estamos en lo que denominan los expertos aquella revolución 4.0, ¿no? Donde la robótica, el Internet de las cosas, las redes sociales, todo está ganando espacio, ¿no? ¿Cómo el mercado laboral está realmente respondiendo a esta demanda? Bueno, pues lógicamente va por detrás. Va por detrás porque son nuevas profesiones. A nuevos sectores hay que crear, o se están creando, nuevas profesiones. Lo que sí me gusta a mí ver es que los niños de ahora trabajarán en cosas que todavía no sabemos ni que existen, ¿no? En el tema de la robótica, realidad virtual, etcétera, etcétera. La Comisión Europea estima que el crecimiento en TIC, en las profesiones TIC, pues es de un 4% anual aproximadamente. Esto supone que para 2020 no se hayan cubierto alrededor de 825.000 puestos de trabajo en toda Europa. A mí me parece una barbaridad, con lo cual creo que el mercado laboral, las empresas, los demandantes, la formación y por supuesto, la Administración también tiene que adaptarse a todo ello. Por supuesto, también vemos las ofertas de empleo, ¿no? En materia de ciberseguridad, ya no solo en el área TIC, en materia de ciberseguridad, las empresas tardan alrededor de 2 meses en cubrir un puesto relacionado con la ciberseguridad. Pero no solo eso, sino que algunos de estos puestos incluso llegan a no cubrirse, con lo cual bastante complicado. Si nos lo llevamos al ámbito también con perspectiva de género, la mujer representa en este ámbito de la ciberseguridad a nivel global, pues cubre alrededor del 11% de la demanda de empleo a nivel global, y en Europa tan solo un 7%, con lo cual, pues bueno, también es algo que tenemos que tener en cuenta. Yo haría una reflexión desde 4 perspectivas. Primero, la empresa. O sea, la empresa tiene que aprender también a definir los perfiles que quiere para cubrir este tipo de puestos. Comentábamos con José Antonio, bueno, pues muchas veces cuando hacemos una oferta de empleo, una empresa, incluso, bueno, la Administración lo tiene más complicado, estamos pidiendo en una misma oferta 3 perfiles diferentes. Estamos pidiendo un ingeniero de telecomunicaciones, un ingeniero de informática y un experto en ciberseguridad. Pues bien, señores, de eso todavía aún no existe. O sea, tenemos que saber muy bien definir esos perfiles. También en lo que se refiere a los profesionales, la formación. Por supuesto, la formación reglada, pero no solo la formación reglada, es decir, introducir este tema de la ciberseguridad no solo en las universidades, sino en los colegios. Pero no solo eso, sino que hay grandes profesionales, estos profesionales de la informática, de las telecomunicaciones, que necesitan una recualificación. ¿Por qué? Porque tienen que saber, tienen que ir a adaptarse a este mundo de la ciberseguridad, que es empleo de futuro. O sea, vamos a los que nos dedicamos a ciberseguridad, los que se dedican a ciberseguridad, es muy difícil que les falte un puesto de trabajo. En lo que es el empleo en general, y también visto desde el punto de vista de la Administración, el Servicio Público de Empleo Estatal publicó una encuesta en 2014. Sí es verdad que no he encontrado datos más actualizados porque la ciberseguridad es un subgrupo de la tecnología, con lo cual todavía no está muy estudiado. Sí es verdad que lo incorporaron en 2011, pero le falta mucho por hacer. Pues bien, de las ofertas de empleo que había a nivel nacional, que lógicamente se concentraban en las grandes ciudades, sobre todo Madrid, Barcelona, a lo mejor Comunidad Valenciana, etcétera, etcétera, el 30% de esas ofertas de empleo estaban cubiertas por mujeres, el resto por hombres. Pero es que además se pedía sobre todo formación universitaria, cuando estamos dejando también de lado un poco el tema de aquellos profesionales que hicieron formación para el empleo, ¿no? Esos técnicos que debidamente recualificados, porque existen unos certificados de profesionalidad de seguridad informática, pueden cubrir muchos puestos técnicos que ahora mismo no se están cubriendo. Por otra parte, y por ir terminando, este empleo no es solo técnico. Tenemos que ir, como he dicho, hay otras profesiones. No solo habrá ingenieros, telecomunicaciones, informáticos, sino se necesita abrir mucho más el campo. Se necesita expertos en el tema de comunicación, en el ámbito de la ciberseguridad. Se necesitan abogados, o sea, derecho para las TIC. Se necesitan gestores. Yo por
por decir algo más cercano a esto, yo soy licenciada en Administración y Dirección de Empresas y he recualificado mi formación hacia la ciberseguridad. O sea, todo se puede conseguir con esfuerzo, por supuesto. Y por último, el tema de las soft skills, ¿no? O sea, cómo también en este ámbito de la ciberseguridad, que quizás es un poco más técnico, sobre todo para los ámbitos técnicos, no tanto para a lo mejor para el derecho de las TIC o los gestores, tiene que trabajarse más el tema de la empatía, el trabajo en equipo. O sea, los técnicos somos como, yo lo digo porque trabajo con un gran equipo de técnicos, pero son como muy suyos, ¿no? Hay que trabajar más por la innovación, dejarles hacer, o sea, el tema de la creatividad, fomentar esa creatividad, y todo eso al final, de alguna u otra forma, pues mejora todo esto que hemos dicho de la empleabilidad, ¿no? Bueno, por lo que nos comentas, Mar, la cosa pinta un poquito mal. Sandra, ¿qué pueden hacer las empresas? Comentaba también, hacía alusión Mar, que tardan hasta 2 meses para cubrir un puesto de ciberseguridad si es que lo consiguen. ¿Qué acciones concretas tú recomendarías para ese sector privado? Bueno, lo primero me gustaría dar las gracias a todo el mundo por estar aquí en el primer Foro Internacional de Género y Ciberseguridad, y a todos mis compañeros de tener la oportunidad de comentar sobre este campo. En relación a la pregunta que me comentas, bueno, yo creo que sería necesario realizar quizás un plan estratégico a 3 o 5 años, es decir, medio plazo, en el que se fomentara tanto la adquisición de personal muy cualificado en distintos ámbitos. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo con Mar, no solamente en el plano técnico, sino también en el plano legal, en el plano del marketing, porque al final tenemos que llegar a todo el mundo. Y luego, por otro lado, también se puede potenciar precisamente el personal que tenemos en nuestra organización o en nuestra empresa. Lo único que tenemos que poder adaptar, digamos, estos perfiles a lo que se requiere a día de hoy en el ámbito de la ciberseguridad. ¿Cómo podemos hacer esto? Muy sencillo, a través de formación específica y altamente cualificada, asistencia a congresos especializados, bootcamps, participación en grupos internacionales que nos puedan ampliar la visión que nosotros tenemos desde aquí. Muchas veces nos aportan valores muy altos el estar en contacto con otros organismos y con personas de distintos países. Es más, creo que a esta gente en la que se invierte necesitaríamos que no se fuera este valor fuera de la organización o de la empresa. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, estableciendo un plan de carrera absoluto, es decir, sueldos competitivos, formación continua, mejora continua, establecer, digamos, unos equipos de trabajo multidisciplinares. En ese sentido, yo, por ejemplo, y basado en mi experiencia, la verdad que ISDEFE, mi empresa, apuesta por una formación bastante específica. Asisto generalmente a bastantes congresos, participo en grupos internacionales. Y hay una cosa con la que siempre vuelvo, la motivación. Es decir, creo que no hay nada mejor que una persona motivada para que dé el máximo de sí mismo. En este sentido, de hecho, incluso parte de mi tiempo personal lo dedico a intentar cada vez mejorar, no solamente en el trabajo, sino dedico parte de mi tiempo personal. Creo que eso al final hay que inculcarlo, no el que se impliquen, esa proactividad. Considero que el formar todos un equipo conjunto, no solamente de técnicos, efectivamente, sino hacer que todos estemos dentro del mismo equipo, y eso al final es un valor que en un futuro, creo que de a 3 o 5 años, puede ser prometedor. Perfecto. Karim, otra vertical que no hemos tratado hasta ahora, los jóvenes. ¿Qué pasa con los jóvenes? Hace muy poquito pues, veía indicadores que decían que la tasa de paro está sobre el 41%. Por un lado tenemos necesidades, muchos puestos vacantes en ciberseguridad. Las empresas, por otro lado, no son capaces de cubrir esos puestos, y los jóvenes son conscientes de ese gap. Aun siendo conscientes, no apuestan por esas carreras por algo. ¿Cómo lo ves? Sí, la verdad que hay un hueco bastante grande ahí, todavía hay camino que seguir. Un poco, realmente yo estoy de acuerdo con lo que han comentado ellas, lo que han comentado los anteriores ponentes también.
hay mucho de educación al final, ¿no? Necesitamos que toda esa gente que va saliendo para ir al futuro profesional tengan la formación correcta y adecuada que estamos pidiendo, porque justamente ya tenemos un poco esa comparativa, ¿no? Todo lo que estamos pidiendo, cómo ha mejorado, cómo ha avanzado toda la tecnología, pedimos grandes cosas, pero no les estamos dando a lo mejor toda esa educación para que puedan aplicar esos puestos. Entonces, realmente ahí es importante, ¿no? Nosotros, por ejemplo, algo que comentó Cristina, la anterior ponente, era que habían participado en el Girls in ITC el 27 de abril. Nosotros hicimos también un evento en el que yo personalmente participé y salí tremendamente inspirada. Fue con niñas de 12 a 16 años más o menos. La idea era un poco incentivarlas a carreras STEM. Y bueno, nosotras, en concreto hablo nosotras, yo soy ingeniera de soporte, con lo cual con mis compañeras creamos, se querían hacer talleres, el nuestro en concreto fue un escape room. Lo que queríamos era llevar la tecnología, que las niñas pudieran ver que ellas podían, que era algo divertido, que no tenía por qué ser justamente todo ese estereotipo que tenemos, sino el que pudieran ver de primera mano, pudieran jugar de una forma lúdica totalmente, que es la forma más fácil de aprender. Comentaban, justamente para esto se hizo un estudio anterior, y una de las cosas, aparte de todos los números que ya se han comentado, que salía era justamente que hay una franja de edad entre los 11 y los 15 años en que algo pasa y se pierde todo ese interés que tienen las niñas de 15 años. Tenemos niñas de 11 que están totalmente interesadas, igual que los niños. Cuando llegamos a los 15 resulta que de repente las niñas ya no están en absoluto interesadas por la tecnología. Ahí hay un gap de unos años en el que hay que trabajar muchísimo para que luego realmente todo eso ellas puedan ver y conocer, porque otro de los temas que ellas mismas decían, ¿no? Es que si nos preguntas a alguien famoso, técnico, científico, todos son hombres los que se nos vienen a la cabeza, no tenemos ese role model, se ha hablado antes también. Falta mucho eso para que las niñas, por ejemplo, puedan ver e imaginarse a sí mismas como gentes en tecnología, ¿no? Entonces, ahí se pierde mucho con la parte de género, realmente, el que puedan luego optar a carreras técnicas y salir preparadas para todos estos puestos que se están pidiendo hoy en día. Y andando un poquito más, Silvia, en lo que sería la diversidad de género, hay estudios, hay varios desde luego, pero todos vienen a darse la mano, que indican que solo el 18% de los puestos en el sector tecnológico está ocupado por mujeres. La pregunta sería, ¿está perdiendo algo el sector al contar con tan pocas mujeres? Quizá alguien que diga, pues no, todo va genial. Primero quiero dar las gracias porque es un foro magnífico, darle la posibilidad de dedicar esto a la incorporación o la dedicación de la mujer al mundo de la tecnología, porque es muy necesario y porque se echa de menos a veces, sobre todo las que llevamos años trabajando aquí, más presencia de la mujer en la tecnología. Yo voy a intentar aportar en el plano privado y, como lo comentábamos hace unos días, lo que pueda en cuanto a mi experiencia, porque llevo 20 años, aunque parezco más joven, llevo 20 años dedicada al sector público, 5 años como militar, también en el campo de seguridad, y 15 como policía. Y todos ellos, casi todos ellos, han estado ligados al mundo de la ciberseguridad o seguridad física y virtual. Sí que es verdad que durante todos esos años, la verdad es que no me he encontrado apenas compañeras, ya hablo de las administraciones públicas, y también en estos últimos 4 años, que sobre todo he participado más por voluntad propia, aunque no es mi trabajo, la divulgación y el contacto con la empresa privada, sigo, sí, verdad, echando de menos esos perfiles femeninos que tanto pueden aportar. ¿Y qué pueden aportar? Pues en mi caso, por ejemplo, nosotros en los grupos que nos integramos de investigación, por ejemplo, las chicas, las mujeres, ocupamos los puestos de estrategia, casi un poco de lo que es plantear estrategias en cuanto a formas de afrontar la materia en la que estamos trabajando, ya sea cibercrimen o el lado técnico en el mío. Y aunque no veo yo distinción, sí que es verdad en cuanto a géneros, a lo mejor quizá, porque mi hermano, por ejemplo, es siempre una figura muy importante para mí, ha sido y es más constante incluso que yo a la hora de trabajar. Sí que es verdad que bueno, a lo mejor las mujeres, no sé por qué, como comentabas, hay no sé, una época de la edad en la que nos perdemos. Yo empecé con una carrera en ciencia de la salud y luego pues he ido especializándome en seguridad hasta que bueno, me gustaría doctorarme en ciberseguridad y he ido en ese plano.
¿Qué se pierde la ciberseguridad con las mujeres? Pues yo creo que se pierde mucha creatividad, mucho del lado humano, porque si hay algo que me lo dicen mis compañeros, si antes decíamos que la persona que trabaja con tecnología tiende a la introversión, a lo mejor al trabajar en equipo, ya no digo nada, si encima de trabajar en seguridad trabajas en la poli. Es como más todavía, ¿no? Y la verdad es que las mujeres aportamos también quizá a lo mejor un poco más de aproximación al lado humano del problema. Y yo siempre he sido una de las partes que he visto, a lo mejor en diferencia con mis compañeros, igual que mis compañeras, el lado de la víctima, y a lo mejor eso te hace volcarte más, implicarte más en las investigaciones, en los proyectos que asumes. Ese lado de componente a lo mejor humano, no sé por qué motivo, a lo mejor esa estrategia, y a lo mejor quizá yo diría incluso esa cabezonería o esa testarudez a la hora de afrontar los problemas, y al no encontrar una solución, ¿no? Buscar otras o buscar otras alternativas. A mí en ese campo sí que me ha ido muy bien y he conseguido cosas que a lo mejor mis compañeros trabajando en grupo pues decían, oye, déjalo, esto no hay por dónde cogerlo, o esta investigación está finalizada, y yo creo que sí que se pierde mucho. Lo que está claro es que tampoco podemos obligar a las mujeres a que se impliquen más en la tecnología si no quieren. Sí que es verdad que da un poco de miedo, y más ahora que parece despegando, que llevo ya muchos años con esto, que la mujer no solo meterse en tema tecnológico, en algo tan técnico, sino que además incluso el tener una presencia, el liderar equipos, el llevar la voz cantante, ¿no? en ese campo, lo ve más complicado. Yo he hablado con mujeres que me dicen, no, hombre, yo me gusta la tecnología, pero siempre en el lado oscuro, ¿no? Que no se me vea, no tal, no. Y yo creo que a lo mejor pues un poco de todo, ¿no? Un condicionante. Creo que lo primero que tiene que haber son, sobre todo, mujeres con ganas de implicarse, porque, por ejemplo, la policía, pues no tenemos casi compañeras que quieran. Entonces, tampoco puedes darle un papel cuando tampoco son ellas las que lo buscan. Entonces, pero sí se pierde con ello. Perfecto. Y bueno, pues volviendo a ti, Sandra, vamos configurando esa foto, y volviendo al ámbito privado. A veces estamos hablando de ciberseguridad y pudiera parecer que existe un solo rol. Soy experto en ciberseguridad. ¿Qué roles, en tu opinión, cuáles son los roles que sí que a las empresas les cuesta muchísimo trabajo dar con ellos? De acuerdo. La concienciación creo que es la base de todo. Parece mentira que en todas las televisiones, medios de prensa, continuamente se habla de ciberseguridad, pero nadie realmente está concienciado. Creo que es un papel muy importante y que debería dedicarse a unos perfiles específicos, pero más aún de lo que se hace. No es cuestión de recibir en una organización algún correo electrónico una vez a la semana, tampoco algún panfleto. Creo que hay que involucrarse más, pero ya no solamente dentro de la organización, sino de la ciudadanía en general. INCIBE, de hecho, lleva varios planes de acción en ese sentido, pero creo que nos deberíamos involucrar absolutamente todos, empresas, organizaciones, también la alta dirección de las empresas. ¿Por qué? Siempre se ha considerado al usuario el eslabón más débil de la seguridad, y es cierto. Es decir, una persona de recursos humanos, por ejemplo, sabrá mucho de su tema, o habrá quien no sabe manejar un Word, por ejemplo, o el correo electrónico, o unas PowerPoint. Vale, pero esas personas, y incluyo absolutamente a todo el personal de una organización o de una empresa, ¿realmente están concienciados de seguridad? ¿Realmente van a saber qué es lo que tienen que hacer cuando a lo mejor se recibe un correo electrónico con una campaña de phishing, por ejemplo? ¿Esa persona realmente está formada? Quizás lo que falta, creo que el problema no es esa persona o ese conjunto de personas. Creo que las personas que formamos parte del campo de la ciberseguridad deberíamos involucrarnos más aún. Creo que es un perfil que se tendría que crear específicamente para este tipo de cosas. Por otro lado, y en relación a todo esto, la parte de marketing, siempre todas las empresas cuentan con un departamento específico de marketing, pero digamos que es de manera muy generalista para la empresa. ¿Por qué no involucrar la parte de marketing en ciberseguridad? Quizás esa concienciación se podría llevar a cabo de manera más sencilla. Y por otro lado, el tema de abogados. Evidentemente, los abogados no están formados en ciberseguridad en general. Se tienen que especializar luego a posteriori. Y en el lado técnico, y me ha centrado en el campo de las mujeres o entre nosotras, esta mañana recuerdo que lo hablábamos un grupo de personas. ¿Cómo puede ser que en el lado técnico seamos muy pocas mujeres?
Bueno, quizás, efectivamente, desde que somos muy pequeñitas, a lo mejor algunas, yo me incluyo dentro de ese grupo, siempre he sido muy curiosa en el lado técnico, desde muy pequeñita. Pero quizás se podría involucrar a los niños de hoy en día a crear esa curiosidad. Yo personalmente me he visto en multitud de ocasiones en las que la única mujer de toda la sala era yo. Generalmente en mi empresa, en el mando conjunto de ciberdefensa, nunca jamás he tenido ningún problema. Es decir, soy una más, una persona más. Pero sí que es verdad que en algún grupo internacional, en algún grupo de trabajo, les ha podido resultar raro. Pero creo que en lugar de verlo de una manera negativa, yo lo oriento siempre de manera positiva. Es decir, demuestra y vencerás. Abre el camino a las siguientes personas que están por llegar. Creo que lo importante precisamente es el potencial. Entonces, abarcando todos esos perfiles, creo que llegaríamos más tanto a la ciudadanía y aportar más a nivel de ciberseguridad. Y sobre ese potencial del que estamos hablando, y aquí te lanzo, Mar, voy a por ti, una pregunta un poco complicada. Trabajas en el Departamento de Seguridad Nacional, es un sitio muy estratégico. ¿Sois conscientes de la pérdida de ese potencial en materia de ciberseguridad? ¿Se ha elevado esa preocupación a un nivel estratégico? ¿Se te ocurren ideas para captar ese talento? Por supuesto. Mira, desde que en 2013 se aprueba la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, precisamente una de las líneas de acción y que se trabaja muy bien por el INCIBE es el tema de tanto la capacitación como la formación y la I+D+I, etcétera, etcétera, todo este ecosistema relacionado también con la retención del talento. Y eso, el problema, y no puedo estar más de acuerdo con todas mis compañeras también, es el tema de la cultura, la concienciación y que esto cada vez cale más. O sea, cale en la sociedad, cale en las empresas, porque como has dicho, muchas empresas todavía, las grandes sí, pero muchas empresas todavía no son conscientes de qué es esto de la ciberseguridad hasta que ven el ransomware en las noticias, en WannaCry. Entonces, por supuesto, hay que trabajar mucho más. Como decía Sandra, yo creo que la sociedad, o sea, nosotros somos una pieza de ese puzzle de 1000 piezas. Entonces, tenemos que ir transmitiendo y calando. Es verdad que también desde la perspectiva de género, igual que Sandra, igual que todas, nos hemos encontrado solas, ¿no?, en ese mundo de hombres. Pero eso no pasa nada. Estamos ahí para, como tú dices, abrir camino, ¿no?, para también crear un poco de referente, decir, oye, es que esto es importante, esto se puede, además es una oportunidad, aprovechemos la oportunidad de la parte pues, del empleo, ¿no? Por supuesto, como decía Sandra, estoy muy de acuerdo de que hace falta hacer planes estratégicos de recursos humanos donde efectivamente toda la empresa, en el caso de empresa, o en la administración, en el caso de la administración, pues se cree pues, un plan de carrera en el ámbito de la ciberseguridad pues, a todos los niveles. Pero es que a mí no me gustaría olvidarme de la parte del salario emocional, ¿vale? Porque somos poco competitivos a nivel de salarios. O sea, eso tenemos que ser conscientes. En España somos muy poco competitivos a nivel de salario y este ámbito de la ciberseguridad, como somos pocos o son pocos y está tan demandado, pues cada vez va subiendo más. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que fuera de nuestras fronteras los sueldos son más altos. Entonces tenemos que competir con eso. ¿Cómo podemos competir? Pues de otra forma, con ese salario emocional. Es decir, como decía Silvia, sí es verdad que nosotros, o sea, las mujeres en puestos de gestión, en ese sentido de la empatía, la flexibilidad, la responsabilidad social corporativa, la tenemos más dentro de nosotras, ¿no? Pues no sé por qué, porque igual habrá hombres exactamente con ese punto, ¿no? Y eso es de la forma que podemos competir con el tema del salario, es decir, esa conciliación, porque estos puestos técnicos o no tan técnicos, se puede hacer trabajo fuera del puesto de trabajo, se pueden hacer muchas cosas que retenga el talento, que atraiga talento hacia el ámbito de la ciberseguridad, que ya lo hay, pero aún más, y que la gente no se vaya fuera, ¿no? No se vaya fuera de nuestras fronteras.
Espero haberte contestado. Bueno, no te has mojado del todo, pero bueno. Silvia, seguimos con esa pérdida de potencial. Ministerio de Defensa, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. ¿Hay problemas para cubrir puestos en TIC, en ciberseguridad? ¿Se potencian ese tipo de puestos? ¿Hay diversidad de género? Yo creo que en el sector privado, en el público, igual que en el privado, yo creo que estamos con los mismos problemas, básicamente. No hay una percepción... Que no hay, en principio no hay tampoco diferenciación. Es verdad que, como decía Mar, que al fin y al cabo pues, los puestos, las posibilidades, las oportunidades están ahí para todos y no hay una especificación de puestos porque una chica tenga que desempeñar puestos más estratégicos o más técnicos. La verdad es que, y como tampoco podíamos decir, sí que es verdad, por ejemplo, en nuestro campo, en el ámbito del cibercrimen, sí que es verdad que yo provengo del campo de la investigación, he estado 8 años en el campo de investigación hasta que me pasé al lado técnico, un poco más específico del lado técnico. Y sí que hay más mujeres, a lo mejor en el campo de la investigación más que en el lado técnico, pero tampoco nos cuesta en general, ¿no? Buscar chicas con ese perfil, pero no es una cosa que queramos nosotros buscar perfiles específicos, ¿no? Sino que realmente nos cuesta ya encontrar perfiles específicos en ciberseguridad, sean chicos o chicas. Ya chicas, por supuesto, y a mí me extraña, ¿no? Yo cada vez cuando he hecho alguna entrevista para mis grupos, salvo alguna vez, rara ocasión, la mayoría de ellos son hombres y son compañeros los que acuden siempre interesados en participar o por lo menos formar parte de unidades de investigación de ciberseguridad. Pero en principio no se nota esa diferencia, ¿no? Pero sí que hay en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado oportunidades para desarrollarse en ese ámbito TIC y de ciberseguridad. No específicas para mujeres. No, bueno, en general. Sí, hombre, desde luego que nos estamos cada vez más concienciando de que es necesaria formación. Se están haciendo cursos de formación en ciberseguridad y cada vez es más la incidencia de la necesidad de que los compañeros estén formados en materias TIC. Sí que es verdad que sigue sin haber, hablo de ambos géneros porque en chicas es que estaríamos hablando de 1 o 2. Sí que es verdad que no hay mucho interés, todavía nos sigue costando que a futuro, ¿no? Pues los compañeros dejen de pensar en la seguridad física y en el delito tradicional y piensen ya en el plano virtual, porque tiene su reflejo, pero sí que lo estamos intentando, por lo menos, sobre todo también a los compañeros hacerles ver la necesidad de eso, porque muchos de ellos dicen, no, a mí ya me pilla esto un poco mayor o esto es muy complejo y la verdad es que yo creo que todavía se podría hacer bastante más de lo que se hace, eso desde luego. Y siguiendo con lo que nos estaba comentando antes Sandra sobre la importancia de la concienciación, formación, en tu opinión, Karin, ¿hay algún gap en materia de, pues oye, si somos capaces de concienciar a la alta dirección, vamos a conseguir que haya más inversión? Si somos capaces de concienciar a los jóvenes, pues vamos a mejorar lo que hemos estado comentando. ¿Qué gaps ves tú en esa materia de concienciación e información? Sí, realmente, como tú dices, no hay actualmente yo creo que muchos gaps. No parece en general muchas veces que nadie sienta la responsabilidad de todos esos gaps y de dar formación, ¿no? Yo sí que creo que, por ejemplo, una de las cosas que has dicho, si vamos a las partes altas de las empresas, si ellos conseguimos que entiendan lo importante que es toda la parte de ciberseguridad, que vean que tengan la sensibilidad al final de entenderlo, pues qué mejor al final exponente vamos a tener ahí que pueda convencer al resto de la gente de decir, mira, en nuestra empresa necesitamos este tipo de seguridad, he entendido perfectamente lo que es, he entendido dónde están necesito mirarlo, necesito tenerlo, porque hoy en día, al final, una de las cosas, por ejemplo, que hablábamos antes con algunas compañeras, muchas veces la gente no sabe que no sabe, cree que sabe, pero en realidad resulta que luego se encuentran justamente con cantidad de problemas. Yo que trabajo en soporte, pues cada 2 por 3 tengo gente que es que me ha pasado esto, es que me ha pasado lo otro, y te quedas así, pero no habías puesto antes alguna remediación pensando que esto podía pasar, ¿no? Entonces, realmente gaps al final hay muchos, gaps en formación yo creo que hay muchos.
A mí me ha gustado mucho lo que ha comentado Sandra, por ejemplo, antes, ¿no? que comentaba que bueno, ella misma en su empresa pues también daba cursos, que lanzaba fuera. Yo, por ejemplo, ahora acabo de acabar también una serie de trainings de mi propia especialidad a compañeros, simplemente porque he visto en otros grupos, incluso al final ha sido para alrededor del mundo, decir, he visto que esto falta, esto que yo conozco, que controlo, y falta por ahí, ¿no? En este caso era, pues, por ejemplo, todo tema de redes y tal, pues, y fue muy interesante porque realmente se sumó un montón de gente. Yo pensaba que el ámbito iba a ser muy pequeñito, se sumó muchísima gente de alrededor de todo el mundo para ver, y todos estaban súper interesados de decir, es que esto me aplica a mí, no tengo ni idea y sé que necesito saberlo, ¿no? Al final hay todo un tema, el ser conscientes primero de que tenemos ese gap en la formación es importantísimo. El primer paso es verlo, admitirlo, para poder ponerle remedio. Pero bueno, sí que hay un gap muy grande, yo creo que en muchos sitios hay que trabajarlo mucho. Y siguiendo con esa línea de capacitación, concienciación, hablamos sobre todo de la parte técnica, y voy a por ti, Sandra. Antes ya ha salido a colación, esas soft skills, esas habilidades blandas. ¿Te atreverías a decir un hacker ético mujer puede mejorar no sé qué ámbito respecto a un hacker ético hombre? ¿O un CISO, un director de seguridad de información mujer, podría analizar de una forma más óptima no sé qué problemas? Si te tengo que dar una respuesta en una sola palabra, te digo que sí, en todos los perfiles. Ya no es cuestión de las fortalezas que tengamos nosotras con respecto a los hombres o viceversa. Yo creo que aportamos, entre otras cosas, bastante creatividad, humanidad. No estoy queriendo dejar de lado a los hombres con estos comentarios, pero yo creo que al final hay que trabajar desde la igualdad y mirar simplemente el potencial de una persona. Da igual si es hombre o mujer, que tenga una serie de capacidades, sobre todo que sepa hacer equipo. Es muy importante el saber hacer equipo y en entornos multidisciplinares, en el que existan hombres y mujeres. En rara ocasión yo he visto grupos en los que una mujer pueda poner un problema o tener algún prejuicio, por ejemplo, en el ámbito técnico. Somos muy pocas las que estamos en ese sector. Yo considero que se ha comentado también esta mañana, a primera hora, en la alta dirección. La alta dirección está compuesto en su gran mayoría, y si no en su totalidad, solo de hombres. Creo que tenemos mucho que aportar. Creo que podemos dar todo de nuestra parte, esa parte humana, esa parte creativa, que a lo mejor de otra manera pues no se vería de la misma forma, aportar una visión nueva. ¿Por qué no involucrarnos, digamos, en puestos directivos por completo? Perfecto. Mar, antes Silvia ya nos trasladó algo relativo al mundo de funcionarios, en este caso Ministerio de Defensa y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado. ¿Qué pasa con los funcionarios en general? Tenemos ahí pendientes Esquema Nacional de Seguridad. En tu opinión, ¿hay suficientes funcionarios TIC especializados en ciberseguridad, máxime teniendo ese reglamento, ese Esquema Nacional de Seguridad, o hay gaps importantes? Por supuesto que no, nunca hay suficiente, y menos contra el tema de la ciberseguridad, ¿no? Efectivamente, pues pasa igual, pues en el mercado laboral pasa igual, o sea, es decir, si faltan en las empresas, falta en la administración, sobre todo porque la administración, seamos conscientes que siempre va por detrás de lo que se está demandando en el mercado laboral de la empresa. Con lo cual, ¿hay funcionarios TIC? Los hay. ¿Especializados en ciberseguridad? Menos. Faltan muchísimos, o sea, sin duda, porque además la movilidad dentro del tema del funcionario es complicada porque muchas veces el funcionario donde está es donde quiere estar, no quiere cambiarse muchas veces, algunas. También los sueldos no son competitivos, es verdad que nosotros nos movemos por niveles, con lo cual es muy difícil poder ofertar, a no ser que ofertes un proyecto bueno, una iniciativa buena o ganas de trabajar en algo nuevo, es muy difícil convencer al funcionario TIC que se mueva de su puesto de trabajo y empiece una cosa nueva. Sí es verdad que hay otras formas de motivar, lo hemos dicho, ¿no? Nosotros no podemos motivar con dinero. Dentro de la administración no se puede motivar con dinero, con lo cual tenemos que motivar de otra forma. ¿Cómo? Pues dejando hacer.
Yo, por ejemplo, en mi equipo dejo un porcentaje de tiempo, de su tiempo de trabajo, para que hagan nuevas iniciativas. Es decir, no tenemos dinero para motivar con dinero, no tenemos dinero para invertir, porque la administración está así, con lo cual, para solucionar un problema, ¿qué me propones? O sea, eso es muy difícil también verlo dentro de la administración, porque los recursos humanos, la gestión de recursos humanos dentro de la administración también es complicada, o sea, no nos dejan tampoco toda esa flexibilidad que se quisiera hacer, trabajar en equipo. Ese es otro tema dentro de la motivación y dentro de la administración. O sea, sí es verdad que hemos dicho que en los ámbitos técnicos, pues muchas veces somos muy nuestros, o sea, es decir, nos metemos en nuestro proyecto y nosotros sabemos hacerlo lo mejor que no, pues comparte informática con comunicaciones, cómo podéis enlazaros, cómo podéis hacer proyectos nuevos, no solo eso, sino meterlos en los temas estratégicos. Yo, por ejemplo, a mi equipo les hago que se lean la estrategia de ciberseguridad, o sea, no que me hagas un esquema y un resumen, pero léete lo que has entendido, que en esto también estamos trabajando, qué iniciativa se te podría ocurrir para mejorar esto, ¿no? Tanto en el ámbito técnico como en el estratégico. Funcionarios TIC hacen falta mucho, gestión de recursos humanos dentro de la administración hace falta mucho y sobre todo técnicas de motivación, porque como digo, y ya para terminar, motivar con salario dentro de la administración es difícil y nunca es efectivo, o sea, no siempre es efectivo, no para todo el mundo es efectivo, hay que pagar de otra forma. Ese salario emocional que hemos dicho, flexibilidad, eso sí nos da la administración, esa conciliación, de alguna forma, pues la flexibilidad de horarios que se tiene, quieras que no, dentro de la administración también ayuda en ese sentido. Entonces, aprovechar esa oportunidad, aprovechar eso que nos da la administración para motivar a la gente que trabaja en el ámbito de la ciberseguridad. Y siguiendo con estas, me parece muy interesante esas técnicas de motivación de las que hablas, Silvia, estamos viendo que hay muy pocos referentes en el ámbito TIC y también ha salido a colación en la mesa que efectivamente pues las niñas, las jóvenes, pues buscan esos referentes y si no los ven, pues quizá se van a otros ámbitos de conocimiento, a otras carreras de una u otra forma. ¿Por qué? ¿Por qué esa falta de referentes en el ámbito TIC? Pues yo, la verdad es que en estos últimos años que me he dedicado, aparte de mi trabajo, al campo de la divulgación, casi de mi tiempo libre, ¿no? Y casi por completo, porque si algo que tienen las personas TIC es que son, realmente las que les gusta es que son muy vocacionales y que están todo el día, cuando están en su trabajo, y si hay algo específicamente duro o sacrificado en este campo es que tienes que estar completamente actualizado, porque sobre todo si participas en foros, te pueden saltar o te pueden hacer cualquier tipo de pregunta. La gente, como no sabe, es verdad que hablas de ciberseguridad y te preguntan del Bitcoin, te preguntan sobre pederastas, te preguntan sobre evidencias digitales y que llega un momento en que uno no da abasto a todo, ¿no? Entonces, a mí hay gente que yo a veces que me han entrado ganas de tirar la toalla, porque es verdad que aparte de la labor que yo desempeño para la policía, hago una labor de divulgación que en ningún caso es o ha sido por lo menos mi función principal, y sin embargo ves que lo que te reporta casi a veces es incluso más gratificante que muchas veces es la simple labor técnica, ¿no? De extraer, en nuestro caso, las evidencias digitales de las operaciones policiales. Y hay veces que tentan a tirar la toalla porque es un sacrificio extremo el tener una presencia pública, el estar constantemente actualizado, el divulgar, el escribir, el participar en foros, es mucho trabajo. Hay que preparar esa información. Esa información hay que conocerla, hay que ir actualizados y la verdad es que la gente te dice, no, bueno, no tires la toalla, que eres un referente aquí para nosotros y sobre todo que también la exposición pública, la presencia pública es una gran responsabilidad. Y yo como policía llegué al tema de la divulgación casi de rebote porque me gusta la comunicación también. Y es todavía incluso mayor, ¿no? La responsabilidad a veces de representar a unas fuerzas y cuerpos de seguridad en cualquier medio, no solo en ponencias, sino en la televisión, en la radio, en empresa escrita, etcétera. Y es duro, ¿no? Para cualquiera que lo haga lo sabrá lo que estoy diciendo. Sí que es verdad que es necesario que haya esos referentes, porque sí que a mí se me han acercado compañeras del mundo de las TICs que me dicen, Silvia, no desistas, no tiras la toalla,
a pesar de que te pases el día currando, ¿no?, y no te lo paguen, porque eres el referente, porque ayudas a muchas chicas que les resulta muy duro, es verdad que te encuentras con condicionantes, a veces componente masculino, que no te facilitan la labor, en todos los campos y en el mío también, obviamente. Pero sí que si sabes que o tienes presente de que eres un ejemplo, por lo menos de trabajo, de constancia. Yo sé que hay compañeras que no solo se dediquen a este mundo, ¿no?, en el que hay una mayoritaria presencia masculina, sino que además tengan esa presencia, ¿no?, pública y sean un referente en el mundo de la ciberseguridad. Yo creo que es necesario. Yo animo a todas las mujeres que tengan a lo mejor cierta reticencia en ponerse delante del público, a hablar, a compartir sus conocimientos, a que tenemos tanto que aportar que cualquier otra persona en el mundo de la ciberseguridad y que, por supuesto, somos y sois necesarias, que estéis aquí y que se nos dé más visibilidad y, sobre todo, que las chicas vean que este campo es apasionante para cualquiera de nosotras. Perfecto, Silvia. Y ahondando un poquito más en la parte de oportunidades de desarrollo profesionales, hemos comentado que ahí están, a la espera de que se cubran. Karin, en tu opinión, ¿es fácil reconvertirse profesionalmente para empezar a trabajar en el mundo ciber, en el mundo de la ciberseguridad? Bueno, lo que sí es cierto es que creo que hay muchas oportunidades hoy, ¿no?, al margen de todos esos puestos de trabajo que hablábamos, con todo este nuevo cambio de paradigma, al final, justamente todo el ataque que ha habido las semanas pasadas, con la nueva entrada de la regulación general de protección de datos, realmente van surgiendo, necesitamos tener nuevas capacidades al final, ¿no? Y aparte no solo eso, sino ellas un poco lo han hablado también, cómo van enganchando unas con otras, no nos podemos centrar solamente en la parte técnica, no nos podemos centrar solamente en la parte legal, al final tenemos que saber de todo un poco, siempre evidentemente tendremos nuestra especialidad, donde tendremos la profundidad, sabremos de algo, pero hoy en día yo creo que nos damos cuenta que tenemos que saber un poco de todo eso que está alrededor de la ciberseguridad, que no sea justamente nuestro centro, porque si no perdemos un poco la visión y perdemos un poco el discurso también. Entonces, yo creo que eso da muchas posibilidades, ¿no?, muchas oportunidades de que surjan nuevos roles, de que gente que a lo mejor que creía que no tenía nada que ver con la ciberseguridad pueda ver que puede irse metiendo poco a poco. Yo, bueno, al final contigo hablé en algún momento un poco de mi propia carrera profesional, ¿no? Al final, en mi caso, yo no hice una carrera técnica, yo estudié, de hecho, quería estudiar muchas cosas diferentes y terminé con diseño gráfico, ilustración, me gustaba mucho el arte. Y bueno, por vueltas que dio la vida, pues terminé trabajando en soporte, quise estudiar más, me gustó toda la parte técnica, de hecho yo tenía un rol modelo en mi caso, en mi casa, que era mi padre, no era femenino, pero yo creo que para mí fue importante. Mi padre era informático, yo vivía con la informática en mi casa, entonces bueno, me gustaba, me parecía algo natural también, ¿no? Y bueno, al final pues quise seguir estudiando, hice un máster y por la academia que hice, que aparte era partner de Microsoft, fue que me llamaron. Había unas 20 personas a lo mejor en el curso y solamente 2 de los compañeros, que la idea del curso aparte era que nos sacáramos certificación de Microsoft, solamente fuimos 2. Y yo lo cuento más que nada porque yo siempre he creído que esa fue la razón por la que me llamaron y me dijeron, mira, Karin, Microsoft busca personas y hemos pensado en ti. Yo, que jamás me habría planteado eso, pues dije, bueno, pues vale, y voy, y ahí llevo pues esos 15 años, ¿no?, en los cuales aparte entré un poco en la parte de, como comentabas tus servidores web, proxies, firewall, con lo cual ya entré un poco en temas de seguridad, de informática, me gustaba mucho. Pasé luego a temas de redes, que al final también están muy relacionados con la seguridad, y bueno, y me gusta muchísimo. Terminé entrando en este grupo de Spain Security, que se formó ahí un poco de forma extraoficial, de gente que está metida, y es lo que decía antes, no son solamente personas técnicas, son gente que viene, pues que está en Microsoft y que sabe de todo un poco relacionado con la ciberseguridad, con lo cual al final nos estamos juntando ahí, estamos aprendiendo entre todos de nosotros y se están viendo muchas oportunidades. Y hay mujeres también. Perfecto. Así que... Muchas gracias, Karin, por tu testimonio. No sé si hay alguna pregunta desde el público. Bueno, pues mientras voy a seguir comentando con las compañeras. Insisto, cualquier pregunta, por favor, trasladarla a los compañeros para que os den paso. Sandra, voy a por ti. En muchas ocasiones las escuelas de negocio, bueno, universidades, centros de investigación, hablan de
el futuro laboral. Oye, en 2030 esta nueva profesión será top, en 2025 esta otra. En tu opinión, ¿vislumbras en el horizonte nuevos roles profesionales que ahora mismo no existan en el ámbito de la ciberseguridad? Bueno, yo creo que es un poco lo que hemos comentado previamente. Yo creo que esto está tomando una carrera exponencial, no ha hecho nada más que empezar en el mundo de la ciberseguridad. Todavía recuerdo como hace años me interesaba bastante este tema, estaba empezando en el mundo de la seguridad y digamos me entraba bastante la curiosidad de ampliar un poco las miras. Hubo una persona que en aquel entonces me dijo: no tienes ni idea, no vayas por ahí porque te vas a estrellar. Menos mal que no le hice caso y seguí mi instinto. Me especialicé, digamos, en esta rama, pero volviendo un poco a la pregunta, yo creo que tiene un futuro muy prometedor y además en muchos sentidos. Yo creo que los jóvenes de hoy en día que están tan involucrados con la tecnología, es decir, yo creo que no hay niño o joven que no sepa manejar un móvil, una tablet, un ordenador, que yo creo que además es bastante complicado quitárselo ya de sus vidas porque es algo del día a día, pero quizás no hemos llegado a ellos de la manera que nos gustaría. Es decir, volviendo otra vez al tema de la concienciación, yo creo que deberían estar concienciados y en tema de cibercrimen y demás creo que con los niños especialmente hay que estar involucrados. Ellos al fin y al cabo son el futuro. Entonces, si trabajamos desde esa parte, digamos, de los niños, la juventud y demás, podremos tener un futuro bastante espléndido y cubriendo, de hecho, bueno, pues muchos puestos. Creo que además hay puestos que a día de hoy ni siquiera nos podríamos imaginar, porque es que nadie imaginaría hace 20 años que niños con 2 años saben manejar una tablet mejor que casi nosotros mismos. Entonces, creo que de hecho hay mucho talento, muchos nuevos perfiles que ni siquiera a día de hoy podemos llegar a imaginar. Creo que el futuro está ahí y debemos tender una mano desde los niños y los adolescentes. O sea, que al menos parece que hay un rol seguro, en tu opinión, que sería director de concienciación. Por ejemplo. Sí, segurísimo. Bueno, pues sigo con Mar. Hemos hablado de esa posible reconversión profesional. Por ejemplo, estamos viendo que el sector bancario, el sector financiero, pues están destruyendo muchos empleos y me pregunto, esas personas que van a ser despedidas, ¿podrían existir planes de carrera internas para intentar trasladarlas en este ámbito tecnológico, este ámbito ciber, donde se necesitan manos? ¿Lo ves muy complicado? ¿Sí que crees que se podrían dar forma a planes de carrera? Depende también del perfil, ojo, nunca se nos olvide también que esto pues al final no deja de tener componente técnico, algo hay que saber, es decir, si tú vienes del sector financiero bancario podrás recualificarte hacia un tema concreto a lo mejor de la seguridad, pero no vas a controlar, porque es imposible, todo el ámbito de la ciberseguridad, porque para eso existen expertos para cada rama, ¿no? Es decir, es lo que he dicho antes, no un mismo, cuando tú haces un perfil, estás pidiendo a 3 personas, no, tienes que saber qué es lo que estás haciendo. Por supuesto, la recualificación se puede hacer, quizás no para todo el mundo, pero sí para otros sectores. O sea, no, vamos a ver, aunque esto sea el futuro, no significa que todo vaya en esta dirección. Es decir, habrá mucha gente que se pueda recualificar hacia el tema TIC y de la seguridad, pero habrá gente que tendrá que seguir por otros ámbitos, ¿no? Otros sectores o el mismo sector, pero cambiado, ¿no? Cambiado en la forma del uso de las TIC, ¿no? Porque como todos hemos dicho, pues ahora mismo estamos viviendo un momento actual en que hay una demanda de expertos en ciberseguridad, pero es que dentro de 20 años o dentro de 10 años o dentro de 5 años no sabemos quizás qué es lo que se puede demandar, sobre todo pues en el ámbito del desarrollo TIC, pues veamos el Internet de las cosas, la robótica, o sea, no todo es seguridad. Tiene un componente muy fuerte y ahí detrás tendrá que haber alguien que piense en la seguridad, pero eso no significa que no haya gente pensando en innovación
estará el de seguridad diciendo, ojo, tú innova, pero esto tendrás que tenerlo en cuenta. Y eso es una cosa que no hemos hecho ahora. Es decir, hemos creado lo que hemos dicho, Internet de las cosas, robótica, sin medidas de seguridad. Bueno, Internet se creó sin medidas de seguridad y ahora nos hemos dado cuenta de que efectivamente hace falta esa seguridad para crear un ciberespacio pues, más seguro, que la utilización sea más segura. Pero bueno, veámoslo en el uso de las redes sociales, o sea, como hemos dicho, concienciación, pues ese experto en concienciación y en crear esa cultura, es decir, alguien que cree contenido formativo para concienciar a nuestros pequeños de que efectivamente esto lo tienen que tener en cuenta. No tienen que ser expertos en ellos, pero tienen que hacer un uso responsable de la tecnología. Y no solo los pequeños, sino la sociedad en general, o sea, mi madre, mi abuela, o sea, tienen que hacer o tienen que ser conscientes de que si tú instalas una aplicación X en un móvil, pues puedes estar arriesgándote a algo, pero tú tienes que ser consciente de ello. Y para eso no tienes que ser un experto en ciberseguridad, tienes que ser consciente y hacer un uso responsable. Y todo eso, pues bueno, pues habrá diferentes perfiles que se requieran para diferentes cosas. Pues claro, si tú me dices el sector financiero hacia la ciberseguridad, pues hombre, habrá gente que sí y gente que no, pero igual que en otros sectores, ¿no? Pues en el turismo, en cualquier otro sector, pues pasa lo mismo, ¿no? Habrá que ir adaptándose a lo que demanda el mercado laboral. Perfecto. Yo os traslado, Karim y Silvia, la misma pregunta, enlazada con lo que comentaba Mar, para que me contestéis de forma muy sucinta, por favor. Estamos viendo que al final hay necesidades en este ámbito de la ciberseguridad y que no todos son roles técnicos. Soy ingeniero en teleco, soy ingeniero en informática. En vuestra opinión, ¿qué otros roles profesionales, otras carreras que parecen en principio totalmente independientes de las TIC, en este escenario de era digital, problemas, ciberbullying, tienen un enganche muy claro y pueden tener cabida en un equipo profesional? Sí, por ejemplo, una de las cosas que comentaba antes, la de GDPR, pues es algo importante, está viniendo a nivel europeo, genera nuevos roles de trabajo y ataca toda la parte un poco más legal al final, ¿no? Todo lo que sea protección de datos está en todo el tema de ciberseguridad. No solamente es parte técnica, sino que necesitamos proteger todo lo que hay por detrás. Entonces, para mí este va a ser un rol muy a futuro, corto plazo ya. O sea, en tu caso te quedas con abogados. Me quedo, bueno, sí, efectivamente, son los que conocen y que aparte se tienen que estar poniendo con toda esta nueva ley encima, para ellos también es todo nuevo y ellos también se tienen que estar ahora metiendo con toda la GDPR, o sea que sí, yo creo que sí, que engancha bastante bien, por ejemplo. Perfecto. ¿En tu opinión, Silvia? Pues yo creo que casi todo el mundo tiene cabida en el mundo de la ciberseguridad, aparte de abogados, ingenieros de teleco, informática, muchos psicólogos también, porque tal y como van las redes sociales, vamos, yo creo que van a encontrar ahí un campo de acción bastante interesante, sobre todo cuando las cosas se compliquen de tal manera que prácticamente estemos casi en un plano preventivo más que reactivo, porque bueno, la tecnología cada vez es más compleja, ¿no? Y también yo conozco periodistas también que sobre todo el tema de la divulgación o expertos en comunicación, como hablaba Mar, es que al final especialistas en ciberseguridad somos un 3, un 4, un 5% realmente, de momento. El resto son usuarios y muchos de esos efectos de la tecnología se pueden evitar simplemente sabiendo. Una cosa es ser usuario y tener la usabilidad de un dispositivo informático, que todos lo saben hacer, hasta los niños de 3 meses ya prácticamente saben pasar la pantalla. Pero una cosa es la usabilidad de un dispositivo informático y otra cosa es saber qué consecuencias y cómo se maneja esa tecnología, ¿no? Y cómo se utiliza y cómo se puede implementar y cómo se puede cambiar. Entonces, yo creo que cualquier perfil que en ese sentido pueda crear e innovar tiene cabida en el mundo de la ciberseguridad, porque es que hay tantos campos. Yo he trabajado en diferentes campos y en todos ellos mi perfil, por ejemplo, de ciencias de la salud me ha servido, por ejemplo, pues para tener una cercanía con la víctima, involucrarme más en los casos y llegar más lejos que otros compañeros que daban por perdidas ciertas investigaciones, o ver incluso otros puntos de vista, porque la tecnología no es solo darle una respuesta tecnológica, también hay muchas maneras de llegar a darle respuestas y no solo el sí, el no, el true o el false de las máquinas, ¿no? Estupendo. Bueno, pues por nuestra parte vamos a dar por terminada este panel.
Espero que hayamos sido capaces de trasladaros pues alguna que otra idea interesante y bueno, pues por nuestra parte un placer. Muchas gracias.